Hola, soy Juan Pablo Larach, gerente comercial de Vector Capital. En Vector Capital te damos acceso a las mejores oportunidades de inversión a las mejores condiciones del mercado. Hoy queremos presentarles a Ameris, una de las administradoras de fondos más destacadas en Chile, para deuda privada y deuda inmobiliaria. Estos fondos representan una alternativa sólida para proteger tu inversión en momentos de alta volatilidad. Gracias, primero que nada, por el tiempo, por el espacio. La idea aquí es venir a presentarles qué es Ameris y los principales fondos que estamos viendo oportunidad para este 2025. Entonces, primero, una repasada super express de qué es Ameris. Somos un manager enfocado 100% en los activos alternativos. Hoy en día manejamos más de 2.000 millones bajo administración y distribuimos 1.400 millones de dólares, ¿cierto? También en distintas casas internacionales. Tenemos presencia en Chile, España, Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Y el 80% aproximadamente de nuestra base de aportantes son clientes institucionales, tales como compañías de seguro, eh, AFPs, lo cual nos ha llevado a pasar por exhaustivos due diligence y importantes procesos. Estas son las principales áreas de negocio. Entonces, como les comenté, Ameris está enfocado 100% en lo que son activos alternativos, principalmente en inversiones inmobiliarias, deuda privada, private equity. Tenemos un fondo súper grande de infraestructura, tenemos un área también de impacto y de fondos secundarios. Abajo a la izquierda se puede ver entonces los managers en los cuales distribuimos sus fondos aquí en la región. Son casas súper importantes, tales como New Mountain, Warburg Pincus, HarborVest, Crescent, Nordic, Silver Lake, Blue Owl y I Squared Capital. Y por último tenemos un pequeño equipo que está a puertas de salir al mercado, digamos, que es de un pequeño equipo de Wealth Management de la mano con Stella Capital. Y ahí en el mapa se puede ver entonces los lugares donde tenemos presencia. Obviamente tenemos la oficina principal en Chile. Tenemos también un equipo de inversiones consolidado ya en México, en Ciudad de México, de la mano de David López, que es uno de los socios de Ameris. Y también tenemos presencia en Bogotá, en Lima, en Miami y en Madrid. Aquí quisimos hacer un poquito cómo ha ido el crecimiento de inversión alternativas en Chile. Podemos ver un CAGR de un 20% desde el 2016 a la fecha, lo cual es un aumento importante, el cual se ha dado de la mano principalmente de los activos inmobiliarios y de deuda privada. Dentro del mercado, bueno, este gráfico está mal, perdón. En ese gráfico estamos quinto después de la red Vial, BTG, Independencia y Asset, en donde Independencia y Asset son dos fondos grandes. Ameris es una asset manager, una GF pública, realizada por la CMF. Ya desde el 2015 tenemos más de 10 años de experiencia, por lo que es un más importante market share el que tenemos hoy en día. Y en cuanto a crecimiento, venimos tercero después de la red Vial y BTG Pactual. Aquí podemos ver cómo está consolidado el AUM. El 38% es real estate, en donde estamos presentes en todas las clases de activos, tanto rentas, multifamily, desarrollo, financiamiento, tanto en Chile, Estados Unidos, Madrid, etc. Tenemos de la mano también grandes proyectos como Parque Arauco, Megacentro. Luego le siguen 19% en private equity, el cual es el fondo que les mencionó Juan, infraestructura. Después 14% en internacionales, 13% en deuda privada y así. Y acá solamente recalcar nuevamente que nuestro foco está en inversionistas institucionales, tanto en compañías de seguro, FP y Family Office, y hoy día ya queremos abrir también estas inversiones al mercado retail, otorgándole liquidez a todos nuestros productos que por base, por vida finalmente son activos y líquidos, y hoy día le queremos dar un grado de liquidez a todas estas clases. Entonces, ¿dónde se dan las oportunidades? Hoy día estamos viendo una gran oportunidad en todo lo que es deuda privada en Chile. El CAGR desde el 2018 al tercer Q del 2024 ha sido de un 14,5%, enfatizado principalmente hoy día en la inversión nacional, o sea, directa. Y bueno, nosotros hacemos una encuesta a los multifamily a finales del 2024, en donde les preguntamos qué porcentaje representa cada una de estos asset class en tu portafolio, y tanto los family office como las bancas privadas y también las compañías de seguro
respondieron que estaban más bien cargados en los fondos inmobiliarios. Ya cuando les preguntamos dónde querían enfocar sus inversiones el 2025, de manera unánime, los tres respondieron que querían enfocarse en deuda privada. Entonces, esta encuesta nosotros la hicimos el 2024, a fines del 2024, y fue base de cómo nos quisimos también enfocar el 2025. Esta es la oferta de la parrilla que les venimos a presentar hoy día. Tenemos tanto fondos locales, fondos internacionales, todos tienen foco en deuda privada, todos tienen cierto grado de liquidez y están todos también diversificados, tanto en estrategia, moneda, por ejemplo, los dos primeros, que son el financiamiento a corto plazo y el deuda directa, son dos fondos que ya más adelante se los vamos a presentar, son fondos del área de Daniel Soto, que es de deuda privada en sí, ¿ya? Los dos fondos son nominales. Después el fondo Deuda Inmobiliaria 6 es un fondo que lo ve el área inmobiliaria, que lo va a presentar Tomás, y también tiene cierto grado de liquidez, que es esta 9. Y después los fondos internacionales tenemos el deuda directa dólar, que es una estrategia similar al deuda directa peso, pero está manejada directamente desde el equipo que tenemos en México. Este fondo está en dólares, pero también se puede entrar en pesos. Y el fondo de New Mountain New Cred, que es un fondo que es un feeder, que está en dólares y que es manejado por New Mountain, que es un manager que ya se los vamos a presentar. Todos los fondos están abiertos, son todos evergreen, se pueden entrar de manera diaria por bolsa, por excepción de New Cred, que es de manera mensual. Todos tienen cierto grado de liquidez. Los dos primeros tienen presencia bursátil y el deuda inmobiliaria yo creo que ya vamos en camino a tener presencia. Y eso principalmente. Así que si queréis pasamos por los fondos y ahí se los vamos a ir explicando uno a uno. Acá pueden ver cuál es finalmente el perfil de cada uno de estos fondos, como también el grado de liquidez comparado también con un depósito a plazo y un fondo de private equity, y dónde se sitúan en cuanto a rentabilidad. Este fondo, el financiamiento a corto plazo, que es un financiamiento para capital de trabajo en general, es un fondo que hoy día ya tiene casi pesos. Estamos hablando de un retorno objetivo de pesos más 0,55, 0,6 para la serie institucional. Hoy día nosotros trabajamos con 5 factoring, y acá hay que entender súper bien esa parte. Nosotros preferimos trabajar con menos factoring y tener un control más grande sobre sus procesos, sobre finalmente su cartera, sobre sus balances, sobre quiénes son los dueños, etcétera, que tener 40 factoring. ¿Okay? Hay algunos actores en el mercado que tienen otras medidas de mitigación de riesgo, que es como decir, mira, vamos con 2.000 millones por cada factoring y tenemos 50 factoring, y si se cae uno, se cae un 50avo del fondo. Ya, eso para nosotros como que conlleva riesgo reputacional y es algo que hoy día no, o sea, no es que hoy día, en realidad no está en el ADN de Ameris de tener ese problema. Este es un fondo que tiene rescates diarios. Hoy día el fondo está pagando de 3 a 5 días, aunque hay que dejar en claro que según reglamento interno esto es un fondo rescatable que puede pagar hasta 179 días. Y tenemos 1,06 veces de sobrecolaterales. Y esto es súper importante porque acá lo que hace el fondo básicamente es ir y pasarle un financiamiento a un factoring de 100. ¿Okay? Y el factoring lo que hace es pasarle al fondo una cartera de facturas por 106. ¿Okay? La cartera de facturas no es que esté en prenda, el fondo es dueño de las facturas. Por lo tanto, si el factoring deja de funcionar, porque la cartera finalmente está con responsabilidad. Si el factoring se cae, yo me empiezo a pagar de esa cartera de factura donde tengo un colateral de 6% para soportar default por 6% en la cartera, sin que haya pérdida finalmente de capital para los aportantes. Nosotros ya llevamos harto tiempo con esta cuestión de financiar factoring. Nosotros partimos en el año 2017. Este fondo en particular parte del año 2020. Pero nosotros partimos en el año 2017 y esta historia parte con fondos que van y compran nóminas de factura, sin responsabilidad. Así partió esta historia. Porque entonces había un default de una factura y eso finalmente le pegaba inmediatamente al valor cuota, porque no tenía nadie que se hiciera responsable. Después nos dimos cuenta, y en general el mercado se dio cuenta, de que había un conflicto de interés gigante, porque iba y le compráis la factura del factoring y el factoring te pasaba finalmente facturas que tal vez no eran las mejores. Entonces, eso derivó en la compra con responsabilidad. Y usted le compró factura, le pasó 100, le compró factura por 100,
pero usted se hace responsable de esta cartera de facturas. Si cualquiera de estas facturas tiene mora mayor a 90 días, que es como el estándar, Sí. usted me la recompra o usted me la cambia, etcétera, ¿okay? Y nosotros fuimos a un paso más allá de eso, que es la compra de facturas, pero con sobrecolateral. Lo que quiere decir que si finalmente el factoring se cae, yo tengo todavía un colchón para poder soportar default en la cartera de factura sin pérdida de capital para los aportantes. Hoy día, bueno, nosotros hemos hecho varios estudios de cosas, pero básicamente, dados los criterios de elegibilidad que nosotros tenemos para las facturas, o sea, nosotros no aceptamos cualquier diversificación en la cartera de facturas. Nosotros pasamos 100 y nosotros decimos, ok, usted nos va a pasar 106, lo va a pasar con los siguientes criterios de elegibilidad. Concentración por grupo económico, 30%. Máxima concentración por sector económico, 30. Por grupo económico, 30. Máxima factura, 100 millones de pesos. Máximo 10 deudores, 10%. Máximo deudor, un 2%, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso, ¿qué logras tú? Con grandes números, y que lo hemos calculado, es que vas a llegar a una cartera que por default va a atender a la distribución normal. ¿Cachai? Si tú tienes, ya pongamos el peor de los casos, un fondo con un solo factoring que está cargado al sector agrícola, y el sector agrícola tiene un problema, vaya a ver tu garantía desaparecer en un segundo. ¿Cachai? ¿Y eso por qué? Porque tu default finalmente no va a estar dentro de una distribución normal, sino que se va a concentrar en una parte de la cola por si hay algún problema. Sí. Esa es como la ingeniería financiera que tiene detrás de este fondo. Este fondo hoy día tiene 2 inversionistas institucionales, tiene una compañía de seguro, y tenía un fondo de la plaza local que lo aceptó y metió plata para tener, mientras tanto, como caja, un fondo de BTG, y también está aprobado por y hoy día sí está invertido una AFP, hoy día está invertido Plan Vital en este fondo también. Nosotros de este fondo tenemos un Power BI, en donde tú puedes ir viendo todos los días, digamos, cómo están todos los diferentes criterios de elegibilidad que nosotros le exigimos a las carteras, cómo finalmente conversan con sus límites. Es decir, cómo está con respecto al sobrecolateral, cómo están respecto a cada sector económico. Si en algún sector económico tiene más de 30%, salta una alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, ese es como la cartera que tenemos hoy día. El duration promedio de las facturas es 45 días, ticket promedio 3,5 millones. Mayor cliente tiene un 2,2%, mayor sector económico un 13,95%. Mora mayor a 30 días 2,86, la mora mayor a 90 es 0,06. Era una factura que cuando sacamos la foto está ahí. Podríamos haber puesto 0, pero pusimos lo que realmente era. ¿Cuál es el mayor sector? El mayor sector hoy día, si no me equivoco, es inmobiliario. Sí. Que es donde más capital de trabajo se necesita, por ley. Está más restringido en la banca. Dale nomás. Y ahí está un poco el retorno desde el inicio, track record de 6 años. Este fondo, como los grandes músculos, son track record de 6 años, inversionistas institucionales, hoy día AFP y compañía de seguro, rescate en 5 días. Es un fondo que jamás ha estado metido en ningún tema factor o algún factoring ahí con problemas. Y finalmente es un fondo que hoy día tiene en su mayoría una manera de mitigar el riesgo, que es con carteras de facturas con sobrecolateral, que es algo que no es el estándar de la industria. El otro fondo que es el flagship del área, es un fondo de deuda privada diversificado. Este es un fondo que hoy día ya tiene casi 65.000 millones, tiene 7 años de track record. O sea, este fondo parte en el año 2017, ha pasado por por el estallido social, fue más duro que la pandemia. Estallido social, pandemia, procesos de subida de tasa, procesos de bajada de tasa. Siempre ha entregado los rescates en tiempo y forma, nunca ha tenido que cambiar su reglamento interno. Y es un fondo que los grandes músculos de este fondo es diversificación. Es un fondo con 7 estrategias finalmente de crédito privado distintas, pasando por
deuda inmobiliaria, que ese 22% ahí Sí. lo maneja Tomás con su equipo. 19% que hay financiamiento LATAM, que ahí sí tenemos tasas de afuera, que son bonos emitidos por el fideicomiso que tenemos en México. Nosotros tenemos 4 personas en México trabajando, Ameris, una oficina, todo. De hecho, el director de deuda está instalado en Ameris, o sea, en México hace 3 años. Tenemos 18% que es financiamiento colateralizado, que ahí tenemos crédito automotriz, créditos a pymes con garantía estatal, 16% de facturas. Ese bucket de ahí es el fondo que acabamos de ver. Ok, Que invierte en ese fondo a través de una serie que no cobra remuneración. ok. Después tenemos un 7% de deuda con garantía hipotecaria, un 5% de deuda a empresas con certificados de garantía recíproca. Ese 5% que está arriba es deuda con garantía FOGAPE, deuda pymes con garantía FOGAPE, que es sinónimo a garantía estatal. Sí. Y 3% de financiamiento directo. Pensé con el financiamiento directo puro y duro que todos conocemos. Y el 5% de liquidez. Ahora, ese 3% no es solamente Tropera, ojo, Sí, también me está imagino. NATS, que es una empresa que se dedica a mantenimiento de terrenos de Avellana Ya. y otras cosas. Así que eso en general, ahí hay una cuestión de cada una de las diferentes estrategias de deuda. Dale nomás. Y acá, ¿qué es lo que te da este fondo? Este fondo, para tus clientes no institucionales, un 0,7 mensual nominal todos los meses, lógicamente, con presencia bursátil Ujú. en las series A y C. Para las series institucionales esto sería aproximadamente un 0,75, un fondo súper diversificado, que ya tiene historia, tiene inversiones institucionales. Este fondo tiene una compañía de seguro y una GF adentro. El fondo de DG invierte en este fondo. El fondo de 65.000 millones, que es un tamaño relativamente considerable para deuda privada, y con varias bancas privadas metidas adentro. La Renvial, Sur, etc. Ameris Deuda Inmobiliaria 6 es finalmente el fondo del área inmobiliaria de Ameris que estamos impulsando al menos este año. Como patrimonio tiene 47.000 millones de pesos actualmente. Este fondo nació de capitales preferentes con pólizas de seguro y financiamientos a inmobiliarias, a proyectos de desarrollo. Esto empezó el 2015 la estrategia como un club deal con 2 compañías de seguro y un family office, y fue migrando al fondo que es ahora, que es un fondo público que comenzó el 2017 junto con banca privada Ameris, inversionistas de alto patrimonio, y llevamos 7 años, vamos a cumplir 8 con esta estrategia, y que finalmente, pasando de capitales preferentes, comenzamos a invertir en mezzanine, que es lo que tenemos el 70% de la cartera. Bueno, hemos entregado dividendos trimestralmente, siempre desde el inicio del fondo, del 5%, y cuando comenzamos el año pasado a migrar de capitales preferentes a mezzanine, también surgió un cambio en el fondo, dado el contexto de mercado, y estamos entregando liquidez trimestral. Yo creo que es uno de los únicos fondos de esta estrategia de financiamiento inmobiliario que entrega rescates trimestrales del 5% del patrimonio del fondo. Son 3 rescates al año con un pequeño descuento, el 2% nominal, y uno sin descuento. Finalmente, ¿qué hacemos hoy en día con este fondo? Estamos financiando proyectos de desarrollo, como te comenté, que sean sanos, que con inmobiliarias grandes, que hay oportunidades básicamente, pero marcando posiciones de 36, 24 meses más. Nos llegan financiamientos de stock, por ejemplo, al 15% y no pasan ni siquiera a comité. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa que tienen un riesgo comercial importante. O sea, ahí te desalineáis un poco entre que tú querís salir rápido, querís vender, y la inmobiliaria quiere tratar de sacarle la mejor punta a esos departamentos, ¿cierto? En cambio, en el proyecto de desarrollo, la idea es ir gradualmente vendiendo con condiciones más aceptables y proyectos nuevos. Y también garantías reales y garantías de la sociedad. Básicamente, hoy en día los proyectos que estamos cerrando, dado que no hay pólizas de seguro, vamos con capital y financiamiento a la sociedad desarrolladora de los proyectos
pero preferente y garantizado con todo el colateral de los otros socios. ¿Cómo funciona la estructura? Nosotros desde el día cero intervenimos a esta sociedad desarrolladora tal como si estuviera en incumplimiento, ¿ya? Como si estuviese quebrada. Está empezando a desarrollar el proyecto, pero ya tenemos, por ejemplo, el control de nosotros decidir quién va a desarrollar o cambiar los poderes de esta sociedad cuando nosotros queramos. Y mediante un pacto, delegamos esta administración a la inmobiliaria, a nuestros socios, inmobiliaria grande, que ellos desarrollen y que nos saquen en 36 meses, por ejemplo, si es que el proyecto está empezando. ¿Por qué así? Porque nos permite tener mucho más juego de poder sacarlo o poder nosotros tomar las decisiones del proyecto si es que hay algún problema, ¿ya? Y manejar el colateral y la garantía que tenemos, que es el proyecto en sí. Ahora, todos estos financiamientos también están avalados por las matrices inmobiliarias de empresas muy grandes o finalmente por los socios de los proyectos, ¿ya? La idea es que tengan espalda. En este momento hay 15 proyectos en este portafolio, o sea, entrando tenéis diversificación ya por proyectos, por comuna, por región, desde el día cero. 15 proyectos de 10 inmobiliarias distintas. La tasa de financiamiento promedio es del 10%. Te he comentado que hay financiamiento del 15 stock, del 12 yo creo el promedio de mercado, nosotros no vamos a ese tipo de financiamiento. ¿Y por qué no? Porque son inmobiliarias más chicas, que están quebradas, proyectos que tienen problemas, y bueno, aquí el comité de riesgo de Ameris y el comité de inversiones ni siquiera me deja presentar proyectos que estén quebrados. Las inmobiliarias grandes, los proyectos más ricos, por así decirlo, tampoco te permiten financiar una tasa del 12%, no les conviene. Entonces, me llegan a ofrecer un terreno, por ejemplo, oye, vamos a este terreno, cómpralo conmigo y desarrollamos. A mí no me gusta correr riesgo de permisos, por ejemplo. Yo no voy a un terreno y tener que sacar permiso y pueden demorarse 3 años. Yo te presto la plata en un proyecto que ya estés de salida o que ya estés desarrollando, tú haces el cash out de ese proyecto que es sano, que me va a pagar, y compráis el terreno con tu plata y tú veis cómo vais armando ese proyecto, ¿ya? Esa es un poco la estrategia. O proyectos que les quedan 12 meses, por ejemplo, o sea, perdón, les quedan 3 meses de recepción y en 6 meses empiezan a sacar al banco y me empiezan a sacar a mí, un financiamiento de 12 meses, yo te hago un anticipo de ese proyecto, pero ya está vendido. No es riesgo comercial del stock, por ejemplo, sino que ya es un stock, pero que ya va vendido y tenéis que solo escriturar. Esa es un poco la estrategia. Y un repaso rápido por la cartera, finalmente tenemos capitales preferentes, que son del proyecto 1 al 4, que vienen de una cartera de años anteriores y que me van pagando mes a mes. Por ejemplo, bueno, acá ya no están, pero en marzo teníamos, yo creo, 3 más capitales preferentes y me pagaron durante marzo. Y la idea de esto es que en 12 meses ya se limpie la cartera de capitales preferentes. Todos tienen póliza de seguros vigente y cada renovación pide la póliza de seguros, que es mi garantía, mi mejor garantía de ese financiamiento. Después el proyecto 5 es un stock que hicimos durante el 2023, nos ha ido pagando, pero comercialmente un poco más lento, ¿ya? El colateral acá, nosotros tenemos un loan to value del 35% del valor de los departamentos, entonces es súper seguro, pero se demora un poquito más en meter. Y después están todos los mezzanine que te comentaba, intervenimos en la sociedad, nosotros somos socios, tenemos directorios trimestrales, bimensuales, si es que el proyecto tiene alguna, no sé si complicación, pero si hay que conversar más temas más seguidos, pedimos la información de avance de venta y de obra mensualmente, y eso hoy en día, dado que tenemos que asegurarnos de que el proyecto nos pague, no pensar que vamos a ejecutar el aval, vamos haciendo un seguimiento de cómo se va comportando el mercado también. O sea, a cuánto vendiste, el hito del banco lo pedimos, el reporte, si vendiste a un menor precio, estimamos que a salida del proyecto va a ser con ese precio, para ver bien el colateral que tenemos. Y con eso llegamos hasta 3 veces de garantía. O sea, siempre vamos manteniendo 3 veces y si hay algún problema, intervenimos inmediatamente. Al menos reuniones mensuales, por ejemplo. En la rentabilidad, este activo está en UF, por lo tanto, durante el 2024 la serie institucional rentó 7.10 y la serie más retail 6,8. Nuestra expectativa es que llegue en torno al 8% del 2025, dado que estamos cerrando más mezzanine que rentar un poquito más. Y en peso, el 2024 fue el 11,45 la serie institucional y 11,8 la serie, perdón, 11,8 la serie institucional y 11,45 la serie retail. Y el último fondo que les vamos a presentar es el fondo de Newcred.
Este fondo, más que presentar, bueno, obviamente que vamos a presentar el fondo, pero también presentarles un poquito el manager. Hoy día el manager es un manager 100% enfocado en Estados Unidos, tiene más de 20 años de experiencia en este asset class, tiene 55 billions de AUM, principalmente en inversiones institucionales y a lo largo de todo el mundo. Y este fondo tiene ya más de 6 años de track record. ¿Cómo funcionan los fondos de deuda privada en Estados Unidos? Principalmente, y lo que se usaba antes, era que iban por vintage. Eran fondos closed-end, que significa que el fondo abre y después tiene una vida y cierra y se devuelve el capital. Y se van haciendo vintage. Vintage 1, vintage 2, finalmente el fondo 1, fondo 2, fondo 3, fondo 4. Y este es el fondo 3. Hoy día ya vamos en el fondo 5. ¿Y qué pasó? Principalmente algo parecido que fue el ADI, en donde el año pasado se hizo una asamblea, se quiso abrir el fondo a que fuera evergreen y se le dio también liquidez. También se le dio un grado de liquidez trimestral y entradas mensuales. Entonces el fondo uno ya entra a una cartera visible, sin capital calls, sin curva J, en donde uno ya tiene una cartera armada, uno ya tiene 1,6 billions, tiene 6 años de track record, uno entra a una cartera con 73 créditos distintos y el fondo está enfocado 100% en sectores defensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo no invierte en nada, no invierte en retail, no invierte en inmobiliaria, no invierte en servicios de, por ejemplo, aviones, ni turismo, sino que es 100% enfocado en todo lo que es sector defensivo. Además, la estrategia es sponsor back, quiere decir que el fondo solamente presta, o la mayoría de los préstamos van donde hay detrás una empresa de private equity, o un manager de private equity, lo que también te da un know-how muy especial de que le estáis prestando finalmente a una contraparte muy sólida, que no es prestarle finalmente a cualquier contraparte. El fondo hoy día tiene un 14% de GP commitment, lo cual va del bolsillo 100% de New Mountain, y tiene dividendos mensuales. El retorno objetivo hoy día está en $+10 neto para el aportante del FIDER y ya tiene 25 millones de AUM el FIDER local. La base de aportantes, yo creo que es una de las más diversificadas de la industria en cuanto a institucionales. Tiene 2 compañías de seguro y hoy día estamos cerrando con otra, además de Family. Esto es un poquito, bueno, como les mencioné, New Mountain Capital, 25 años track record, 55 billions. El New Mountain en sí nació como un esquema de private equity. Ellos son especialistas en private equity. De estos 55 billions, 43 están 100% enfocados en todo lo que es capital privado, tienen default un 0% en private equity, lo cual es muy importante, y tienen 16 años de experiencia en deuda privada. Acá solamente para mencionar, solamente el 12% de las gestoras de Estados Unidos van en el quinto vintage, donde el 57% va recién en el primero, lo que también le da una sólida experiencia a lo que es New Mountain en este ámbito. Y por último, la tasa de default es de un 0,08 para New Mountain en deuda privada, lo cual es la más baja del industria. Como les mencioné, este es un vintage 2019, el fondo salió, tiene 6 años de track record, tiene entradas mensuales, dividendos mensuales, y tiene liquidez trimestral por hasta un 5% del fondo, en donde uno entra a una cartera visible, donde ya hay 73 posiciones, en donde el 95% están tasas flotantes, solamente en el sector defensivo, donde hay ingresos recurrentes, donde hay altas barreras de entrada, dominio de mercado también enfocado en nichos. ¿Y cuáles son estos servicios? Finalmente son servicios críticos como software. Por ejemplo, uno no está cambiando el software todo el rato, sino que uno ya está con uno y uno se queda por lo menos 5, 7 años, 10 años, sino ya más. IT, seguridad, salud, en donde no tiene exposición a hospitales, sino que va enfocado en los servicios, que son servicios que ya son máquinas pesadas. ¿Cuál es la vida promedio de estos préstamos? Entre 3 y 4 años, el EBITDA promedio son 173 millones de dólares, lo cual son empresas grandes. Y como les comentamos, estas ya están lideradas por sponsors de primer nivel y la TIR del Master Fund es de $. Aquí podemos ver cómo han sido los retornos históricos desde el 2011 a las fechas. Se ha mantenido entre un 10 y un 11%. Hoy día el fondo está enfocado 100% en senior, deuda senior. Llegamos a esas tasas por el nivel de tasas que hay hoy día en Estados Unidos.
pero podemos ver rendimientos atractivos con una baja volatilidad que te entrega este asset class. Entonces, ¿y por qué nace finalmente? ¿Por qué nace esto? ¿Por qué no se van a financiar por los bancos si son empresas tan seguras, si dan tan buena rentabilidad? Principalmente es porque los bancos hoy día en Estados Unidos prefieren prestarle a estos managers y que el manager se dé vuelta y haga toda la pega del due diligence que preste finalmente a estas empresas que necesitan financiar. Entonces, no hay financiamiento de banco, no Tribanco le financia principalmente a estos managers y estos managers se dan vuelta y le prestan. Entonces, ¿cuál es finalmente la conclusión acá? Estamos dando acceso a New Mountain, que es un manager Tier 1, que es un manager muy importante de Estados Unidos, a través de un filial local con valor cuota diario en la CMF en dólares.